Dios les bendiga, bienvenido a la Biblia en un año, día número 157. Hoy es domingo y nos tocan 5 capítulos. Vamos a estar considerando Primera de Samuel, capítulo 14 al 18. Algunos de estos capítulos son un poco extensos, por lo cual vamos a cubrir solo algunos elementos de cada uno. De todas maneras, enfócase en la lectura de estos capítulos, ya que tienen algunas de las historias más conocidas del reinado de Israel. El capítulo 14 contiene la historia de conflictos de autoridad entre Saúl y su hijo Jonatán. Luego de la derrota frente a los filisteos, en la cual muchos hebreos habían huido y se habían escondido en cuevas y cavernas, Saúl se quedó al extremo de Gabá junto a sus 600 hombres. Mientras tanto, Jonatán decide subir contra la guarnición de los filisteos solo con su paje de armas. Noten en el primer verso que no se lo dijo a su padre. Noten en el verso 3 que Ahías, hijo de Ahitob, el sobrino de Icabod, llevaba el efod, posiblemente indicando su lugar como sumo sacerdote, ya que era del linaje de Elí. En los versos 4 al 15 se nos describe cómo Jonatán sube contra los filisteos, aunque eran unos 20 hombres sobre el monte. Parece ser que buscaban a los hombres de Israel quienes se habían escondidos. Al matar a los 20, Jonatán y su paje de armas, hubo gran confusión en el campamento de los filisteos, ya que imaginaban que los hombres de Israel, en semejante manera a sus previas batallas, habían salido en emboscadas para atacar al campamento. Los versos 15 al 23 describen cómo los centinelas de Saúl miraban desde Gabá y veían la confusión en el campamento de los filisteos. Al oír lo que pasaba, Saúl manda a buscar quienes faltaran del campamento, y solo Jonatán y su paje de armas faltaban. Por lo tal, Saúl toma a sus hombres y desciende a la batalla. Pero al llegar, ve que los filisteos se peleaban entre ellos mismos, y los israelitas, quienes habían huido previamente, salían a su encuentro. Tal es la batalla que los filisteos huyen delante de Israel. Noten el detalle en el verso 23 que la batalla llegó hasta Bet-Aven. Este detalle es significante por lo que se ha de describir en los versos 24 al 31. En lo que Jonatán había salido del campamento, su padre Saúl había juramentado al pueblo que no comerían nada hasta que se ejecutara venganza sobre los filisteos. Como tal, el ejército de Saúl salió a la batalla en ayunas, y en el verso 28 se menciona que el pueblo desfallecía. En el verso 27 se menciona cómo Jonatán extiende su vara y toma miel de un panal y se lo come. Al hacerlo, le fueron aclarados los ojos, cual es una referencia a la apertura de sus ojos, ya que estaba cansado. Cuando el pueblo lo ve, les dicen lo que Saúl había hecho. Sin embargo, en los versos 29 y 30, Jonatán responde diciendo que su padre había turbado a Israel y que el pueblo hubiese hecho aún mejor en la batalla si hubiesen tomado del botín para comer. Estas palabras vienen con gran consecuencia, ya que el pueblo toma de las vacas y las ovejas del botín, y en el verso 32 dice que se los comieron con sangre, indicando que al degollarlo no desangraron la carne debidamente. Conforme a la ley, esta era gran prevaricación contra Jehová. Cuando le es dado aviso a Saúl del pecado del pueblo, los convoca a donde él para edificar un altar a Jehová y ofrecer sacrificios. Debemos notar que Ahías estaba con Saúl y probablemente ofreció los sacrificios, siendo que Samuel había reprendido tan severamente a Saúl por ejecutar el sacrificio personalmente tan solo días antes. El verso 36 parece confirmar que fuera Ahías o algún otro sacerdote quien hiciera el sacrificio. Aunque Saúl quiere descender luego contra los filisteos y hace inquisición a Jehová mediante el sacerdote, noten en el verso 37 que Jehová no le da respuesta a Saúl. Por lo tanto, Saúl apercibe que alguno pecó en el juramento y toma las gestiones para saber quién fue. La historia termina con la divulgación por suertes, cual era una práctica de los sacerdotes, que Jonatán había sido quien rompió el juramento, aunque él mismo no había juramentado. Para mantener apariencia de autoridad e integridad, Saúl condena a muerte a su propio hijo. Sin embargo, el pueblo intercede por Jonatán, diciendo que Jehová había estado con él en la batalla y que de ninguna manera habría de morir. Este proceder es significante porque el capítulo acaba de decir que Jehová no le había dado respuesta a Saúl, mas estuvo con Jonatán en la batalla. De esta manera, Saúl comienza a imaginar que Jonatán es el hombre escogido por Dios para reemplazarlo. El capítulo termina con una lista de las batallas de Saúl. El capítulo 15 culmina la caída de Saúl del favor de Jehová.
El capítulo contiene la historia del mandato de Jehová a Saúl mediante el profeta Samuel a destruir por completo a los amalecitas en cumplimiento de las palabras de Moisés, que Dios los destruiría durante su tiempo en la tierra prometida. La instrucción fue de aniquilar completamente a los amalecitas. Noten en el verso 6 que Saúl da aviso a los ceneos para que se saliesen de entre medio de los amalecitas, ya que mostraron bondad hacia el pueblo cuando subía desde Egipto. Al derrotar a los amalecitas, Saúl toma vivo a su rey Agag, y el pueblo perdona la vida de los mejores ganados y las mejores ovejas del botín, con pretexto de ofrecerlos en holocausto a Jehová. Al hacerlo, viene palabra de Jehová a Samuel de lo acontecido y de juicio sobre Saúl. Samuel le sale temprano al encuentro de Saúl, quien alegremente lo recibe, bendiciéndolo en nombre de Jehová. Noten en el verso 13 que Saúl pensaba haber cumplido la palabra de Jehová. Sin embargo, las palabras de Samuel no le serían de agrado, ya que revelaban que Saúl había fracasado en su misión, escuchando mejor la voz del pueblo que la voz de Jehová. Luego de darle la palabra a Saúl, Saúl responde pidiendo perdón, pero Samuel afirma que la decisión de Jehová se había hecho y que no se arrepentiría de rechazar a Saúl como rey de Israel. Noten en los versos 26 al 28, en los cuales Samuel hace para irse y Saúl se hace de su vestido rasgándolo. Samuel le responde de que de esa misma manera Dios le había rendido el reino y se lo había entregado en manos de otro mejor que él. Aunque Samuel subió con Saúl, deben notar en el verso 31, cual indica que la ceremonia de adoración a Jehová fue exclusivamente de Saúl, siendo que Samuel no es mencionado como habiendo participado en la adoración a Jehová. El capítulo termina con Samuel matando a Agag y regresando a Ramá, mientras que Saúl regresó a Gabá. Noten el verso 35, indicando que este fue el último encuentro de Samuel y Saúl y la reacción de Samuel en llorar a Saúl. El capítulo 16 comienza con la historia de la unción de David por el profeta Samuel. Aunque Samuel teme ungir a David, por lo cual Saúl lo mataría al saberlo, Dios le da instrucción de acercarse a la casa de Isaí en Belén de Judá. Noten en el verso 4 la reacción de los ancianos de la ciudad al ver que Samuel llegara inesperadamente a la ciudad. Samuel convoca y santifica a Isaí y a sus hijos para el sacrificio, y luego hace pasar los hijos de Isaí frente a él. Noten en los versos 6 y 7 la reprensión de Samuel por haber mirado lo externo cuando Dios miraba el corazón. La indicación es que Samuel estuviera buscando a otro semejante a Saúl, aunque Eliab probablemente no fuera tan alto. Sin embargo, pasan los 7 hijos quienes estuvieron en la casa, y ninguno de ellos era elegido para ser ungido. Samuel le pregunta a Isaí si tiene otro hijo, a lo cual Isaí le responde que David estaba en el campo tendiendo a las ovejas. Samuel lo manda a llamar y al verlo lo unge como rey sobre Israel. Noten en el verso 13 que al ser ungido por Samuel, el Espíritu de Jehová viene sobre David. Esto es en contraste directo a lo que acontece en la segunda mitad del capítulo, comenzando con el verso 14, diciendo que el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Aunque ha habido mucho discurso sobre este tema, debemos notar que la palabra utilizada en el hebreo es indicativa de un espíritu triste y no de un demonio o espíritu inmundo enviado por Jehová. Más bien trata del vacío en el ser humano al apartarse de él el Espíritu de Dios. El capítulo termina con los hombres de Saúl recomendando que buscara uno que supiera tocar el arpa para traerle alivio de su espíritu malo. Al consentir Saúl, le recomiendan a David, a quien mismo habían escuchado tocando el arpa en el campo. Es probable que esto fuera en el mismo valle de Ela, en donde David se encontraría más adelante con Goliat durante el tiempo en que los soldados de Israel pasaban por la región y David pastoreaba las ovejas de su padre. David es enviado a Saúl y noten en el verso 21, Saúl lo amó muchísimo, haciéndolo su paje de armas. El paje de armas era el más cercano al rey y su vida quedaba en sus manos. El capítulo 17 contiene una de las historias más conocidas de la Biblia, cual es la historia de David y Goliat. Deben notar al leer el capítulo que David había regresado de su puesto como paje de armas de Saúl para atender las ovejas de su padre, ya que Isaí era avanzado de años y los hijos mayores de Isaí habían salido a la batalla con Saúl.
De todos modos, David termina en el campo de batalla en el valle de Ela por mandato de su padre, quien lo envía con sustantivos para sus hermanos y otros de los soldados. Haya que en el campo de batallas había salido un gigante de Gat llamado Goliat. Goliat tiene una estatura de 9 pies y medio y es hábil guerrero. Estando los ejércitos de frente, Goliat reta a Israel a enviar un hombre a luchar contra él. Si el hombre ganara, los filisteos serían siervos de Israel. Si Goliat ganara, Israel sería siervos de los filisteos. David llega a ver cuando Goliat le sale al encuentro, pero también en el verso 25 escucha lo que el rey haría para quien le venciera. Noten la descripción de Goliat, cual utiliza David en el verso 26, llamándolo incircunciso, haciendo referencia al pacto de Dios con Israel de desechar todos sus enemigos delante de ellos en la tierra prometida. Aunque es reconvenido por su hermano mayor, David eventualmente es dada una audiencia con Saúl, diciéndole que él pelearía contra Goliat. Noten el resto de la conversación entre Saúl y David en los versos 33 al 37. En los versos 38 y 39, Saúl viste a David con su propia armadura y ropas, probablemente con la intención de lucir como el victorioso de Israel, siendo que el pueblo conocía bien la armadura de Saúl. Sin embargo, David no puede con la armadura de Saúl y toma en vez 5 piedras lisas del arroyo y su propia honda. Noten las palabras de Goliat hacia David en los versos 43 y 44. Luego considera la importancia de las palabras de David a Goliat en los versos 45 al 47. Deben recordar que Israel fue limitada en sus armas por la imposición de los filisteos en asegurar que no tuvieran herreros. Como tal, cuando David menciona que toda la congregación sabrá que Jehová no salva con espada ni con lanza, le está hablando tanto a la congregación de Israel como a la congregación de los filisteos. Israel no tenía por qué temer y los filisteos no tendrían ventaja sobre el pueblo de Israel. Noten en el verso 50 que David no tenía espada al matar a Goliat. Noten en el verso 51 que Goliat no murió con la piedra, sino que David lo acaba de matar con su propia espada y le corta la cabeza según había dicho. Al ver al paladín caído, los filisteos huyen y los israelitas les persiguen, obteniendo gran victoria sobre los filisteos. Hay algunos detalles importantes para notar en el final del capítulo. Primeramente, en el verso 54, la nota de que David se llevó la cabeza del gigante a Jerusalén. Esto no parece ser probable de inmediato, ya que al momento de esta historia, Jerusalén era conocido como Jebus y no sería librada de su ocupación por los jebusitas hasta el reinado de David muchos años después. Por lo tanto, esta nota parece indicar una de dos cosas. Primeramente, que la cabeza de Goliat fue llevada actualmente a Gabá a Saúl, a quien era rey en el momento. O segundo, que David se haya quedado la cabeza de Goliat hasta su tiempo como rey, en la cual se llevó la cabeza de Goliat a Jerusalén como señal de sus múltiples victorias militares al establecer la ciudad como la capital de Israel. Lo otro que debemos notar al final del capítulo es la pregunta de Saúl sobre David. Saúl le pregunta a su tío Abner, quien era el general de su ejército, sobre David en el verso 55. Esto pudiera parecer raro, siendo que el previo capítulo describe la cercanía de David y Saúl había hablado con David personalmente antes de la batalla con Goliat. Sin embargo, debemos notar que la pregunta de Saúl no es por la identidad de David, sino la identidad de su padre, Isaí. Esto le sería necesario saber para cumplir con su palabra de enriquecer al padre de quien venciera al gigante y eximirlo de tributos, como menciona en el verso 25. Entonces, finalmente, el capítulo 18 comienza con la descripción de la amistad de Jonatán con David, luego de las palabras de Saúl con él. Noten lo simbólico del hecho de Jonatán con David en el verso 4, indicando a tal nivel que Jonatán sabía cuál sería el lugar de David en el reino de Israel. David crece en confianza con Saúl y el ejército y viene a tener cargo sobre algunos soldados. El resto del capítulo trata acerca de la relación entre Saúl y David y cómo Saúl comienza a envidiar a David.
Comenzando desde su regreso de la batalla, cuando las doncellas del pueblo le atribuyen 1000 victorias a Saúl y 10,000 a David, Saúl apercibe que a David solo le faltaba el reino. Debe recordar esas palabras para más adelante. En un instante, cuando David tocaba el arpa para Saúl, Saúl intenta matarlo con una lanza, mandándole 2 veces con su lanza, pero David lo esquiva. Aunque Saúl había prometido a su hija a David, piensa utilizarla para enlazar a David con los filisteos. Sin embargo, David se niega a ser yerno del rey, siendo que provenía de una familia pobre de Belén de Judá. Merab, la hija mayor de Saúl, es entregada como esposa a otro. Luego de ser puesto por jefe de 1000, David sigue obteniendo grandes logros y victorias y hallando la gracia del pueblo. Deben notar las referencias en este capítulo a la presencia de Jehová con David y no con Saúl. También deben notar las referencias a la sabiduría de David en manejar la relación con Saúl. Después de todo, Saúl presiona a David a casarse con su hija Mical, viendo que ésta amaba a David. Temiendo que no pudiera pagar el dote de Mical, David se niega, pero Saúl le pide 100 prepucios de los filisteos en vez de su dote. Su intención era que David muriera intentando lograr el deseo de Saúl. Sin embargo, David regresa con los prepucios de 200 filisteos. Debemos notar que Saúl no tenía ningún interés genuino en su pedido, sino que simplemente buscaba que los filisteos mataran a David como para no levantar su propia mano contra él. Saúl cumple con David entregándole su hija Mical, la cual lo amaba, y Saúl tuvo hasta mayor temor de David. Estos han sido los capítulos 14 al 18 de Primera de Samuel. Espero el video les sea de provecho y nos veremos por esta parte otra vez mañana. Dios me los bendiga. Dios le guarde.